2:42 de la tarde, seguimos en esta programación especial por RPP, La Voz del Perú. Perú somos todos, señores. Hoy 29 de julio vamos a dialogar con Jorge Cuaila, congresista de Perú Libre, electo por Moquegua. Ya está con nosotros en la línea telefónica. Congresista, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido y felices fiestas patrias. Muy buenas tardes, señor Carlos Villarreal. Un saludo a usted y de igual manera felices fiestas patrias a toda la población de nuestro querido Perú. Seguramente usted ya ha tomado cuenta de las críticas que han surgido a raíz de la designación del señor Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, es compañero de bancada suyo, y a raíz básicamente de la investigación que hay por presunto delito de apología al terrorismo en agravio del Estado peruano. Y esto ha sido considerado como una especie de provocación con relación a la clase política, porque es una persona muy cuestionada, repito, por esta investigación. ¿Cuál es su comentario, congresista Cuaila? Bueno, yo le diría, señor Villarreal, que creo que efectivamente pues, hay un proceso que está en investigación de parte del señor Bellido. Sin embargo, creo que hasta mientras no salga la sentencia y que es consciente y se le compruebe que efectivamente el delito lo ha cometido, creo que toda persona tiene el derecho a que pueda defenderse y además para que se le pueda quedar culpable tiene que salir la sentencia con sentido, ¿no? Pero ¿cree usted que es conveniente, en medio de esta situación de crispación política, que el presidente Castillo haya designado a una persona cuestionada? Porque esto puede generar mucho más conflicto a nivel justamente de Congreso y Ejecutivo. Sí, podría darse el caso, pero yo creo que el único que ha visto y ha designado a este primer ministro es el profesor Pedro Castillo, porque él es el presidente de la República. Seguramente ha hecho su evaluación para designarlo al señor Bellido, ¿no? Entonces, como les digo, la única persona que ha nombrado es el profesor Pedro Castillo como presidente de la República. Claro, el que nombra es el presidente Castillo, pero varios influyen en su entorno. Y se dice que este es un triunfo, diríamos así, del señor Vladimir Cerrón, porque obviamente Bellido es parte de su entorno más cercano. ¿Qué dice usted ante ello? Sí, mire, efectivamente, yo también soy militante del Partido Político Nacional Perú Libre. Ajá. Ahora, yo no creo que el señor Cerrón esté, creo que el señor Cerrón él es secretario general del partido, y creo que su Pero estaba en todas las reuniones. Es cumplir y llevar adelante el partido, ¿no? Entonces, quien designa y tiene la responsabilidad es el profesor Pedro Castillo, porque él es el presidente de la República. La población lo ha nombrado a él. Entonces, él es el único responsable de todo esto. Ahora, en el caso de claro. Si el señor Vladimir Cerrón ha intervenido, bueno, eso no lo sé, seguramente debe de haber algunas coordinaciones entre el secretario general del partido, así como también el señor Pedro Castillo Terrones, porque él está yendo por el partido, el profesor Pedro Castillo, ¿no? Claro, entiendo, el presidente es el responsable de las designaciones, pero la gente de su entorno influye mucho. Lo hemos visto a Cerrón participar en casi todas las reuniones con el ahora presidente Castillo. Pero, por ejemplo, algunas de las declaraciones que ha formulado en su momento Guido Bellido han sido para resaltar la figura de Edith Lagos, quien ha sido integrante ya conocida de Sendero Luminoso. ¿Qué significa eso para usted, señor Cuaila? Y como le digo, si es que se ha dado eso y Sí, se llega a comprobar, yo creo que no debió estar por ahí la designación, ¿no? Entonces yo creo, por eso el profesor Pedro Castillo tiene que evaluar bien a la gente que va a llevar para que se forme este nuevo gabinete. Pero hablo yo del momento político, de decisiones políticas. Entiendo que el señor Bellido está en investigación, pero designar a una persona que puede generar este grado de confrontación, ¿cree usted que ha sido lo más conveniente? A eso me refiero, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, yo creo que no le convenía. No era conveniente. Por eso le digo, él no era conveniente. Él tenía que evaluar bien a las personas de su entorno, porque lo que se quiere es buscar la gobernabilidad del país. Exacto. De que haya paz, de que se pueda mejorar la situación política, social y económica que actualmente está pasando en nuestro país. Entiendo. Ustedes, los congresistas de Perú Libre, ¿se les comunicó en su momento a ver el tema de esta posible designación de Guido Bellido?
Para mí también fue una sorpresa, señor Villarreal. Mire, nosotros hemos estado pidiéndoles explicaciones, hemos conversado con el propio profesor Pedro Castillo que se nos diga quiénes son los que van a conformar el nuevo gabinete, quién va a ser el premier. Nunca se nos quiso decir, ¿no? El día de hoy, créanme, para mí también ha sido una sorpresa, ¿no? Nunca se les quiso decir, o sea, ¿lo está usted diciendo como una especie de queja, de reproche? No. ¿O se han sentido ustedes apartados? Dentro de nuestra agrupación nos hemos reunido y siempre le hemos reclamado, pero profesor, díganos, porque la prensa en algún momento nos va a preguntar quiénes son los nuevos ministros, quién va a ser el nuevo gabinete, y no nos los han dicho. Ajá. Entonces, yo creo que debió haber un poco más de confianza dentro de nosotros, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Muy bien, congresista Cuaila, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en RPP. Ha sido usted muy amable. A usted las gracias. Muchas gracias. Muy bien. Jorge Cuaila, congresista de Perú Libre, quien ha reconocido que desde el punto de vista político no ha sido conveniente la designación del señor Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Estamos ahora, le damos las muy buenas tardes a Ana Jara, ex premier durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Cómo está, doctora Ana Jara? Gusto de saludarla. Felices Fiestas Patrias. Felices Fiestas Patrias, Carlitos. Un placer de saludarte y por tu intermedio un abrazo fuerte a todo el Perú en nuestro aniversario del bicentenario de nuestra independencia. Bueno, la pregunta es excluyente, doctora Jara. Su opinión sobre la designación de Guido Bellido como premier. Mira, yo entiendo perfectamente la situación en la que se encuentra el presidente Pedro Castillo de gobernar en alianza con el partido político con el cual él ha llegado a la presidencia, ¿no? Él quiere darle su espacio al partido, tiene una bancada en el Congreso, los necesita, si quiera o no, los necesita para impedir cualquier acción a futuro en la que se le quiera vacar al cargo, en su cargo de jefe del Estado, como ya ha sucedido en el pasado en el Congreso. Pero creo que en las celebraciones del Bicentenario del Perú, donde sentimos la patria más que nunca, no me parece idónea la designación de Sergio Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Esta es una... Guido Bellido. Es una opinión muy personal, no lo conozco, en verdad, a mí no me gusta cuestionar a nadie cuando es elegido en un cargo público porque hay que opinar y criticar a un funcionario de cara a sus actos de gobierno. Esta es una designación de la más alta instancia dentro del Ejecutivo. Después del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros es el vocero oficial de este poder del Estado. Es el que actúa de bisagra entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y los demás poderes del Estado, los gobiernos subnacionales y las fuerzas vivas. Es además el que tiene mínimamente que tener una experiencia en gestión pública porque coordina acciones y funciones con los demás sectores que integran el Poder Ejecutivo. No basta el perfil de político, es importante, suma, sí, claro que sí, porque él tiene que ser de pararrayos también ante cualquier crisis política del jefe del Estado, pero creo que en esta etapa del Bicentenario, con una pandemia que todavía está desatada, que espera una tercera ola, que queremos tener, de acuerdo a las propias palabras del presidente Pedro Castillo, que quiere un gobierno de unidad, llama a todas las fuerzas vivas a trabajar con él, poner a un congresista electo que me merece todo mi respeto en ese cargo, teniendo una investigación abierta a nivel de fiscalía por apología al terrorismo, que dicho sea de paso, esto por supuesto tiene sus instancias, él goza de la presunción de inocencia, es lo que dicta la Constitución y yo también respeto y lo tengo a él por una persona inocente, pero son gestos políticos que en vez de sumar van a restar en plena crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Y además seguimos con una situación polarizada desde el punto de vista político, ¿cierto? Entonces, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto puede incrementar este conflicto la designación? Porque, bueno, tiene el gabinete que presentarse ante el Congreso de la República para el voto de confianza y ya hemos visto o hemos escuchado a algunos representantes de bancadas criticar duramente esta designación, inclusive como una especie de afrenta a las Fuerzas Armadas y policiales. Yo creo que el voto de confianza es pronóstico reservado, ¿no? No sería extraño que siendo el primer gabinete ministerial ahora en la era el gabinete Bellido,
Ya. finalmente logre obtener el voto de confianza. Pero perdón, doctora, nunca se había presentado esta situación. Va a ser una sesión sumamente conflictiva, van a llover insultos, van a llover cuestionamientos, y eso de alguna manera conlleva un desgaste a una gestión que recién inicia, que debiera tener un periodo de luna de miel. ¿Por qué estas decisiones que son polémicas? Yo llamo a la reflexión al presidente Castillo. Está, por supuesto, en su potestad de elegir a quien él desee como presidente del Consejo de Ministros, pero también hay tiempos, hay ocasiones, hay oportunidades. Este es el bicentenario de nuestra independencia y necesitamos un premier o una primera ministra que no tenga ningún tipo de cuestionamiento, sobre todo en temas tan sensibles como apología al terrorismo. Ojo, él no ha sido condenado, y yo me ratifico, él tiene la presunción de inocencia, pero lo van a tener con ese tema, no va a importar la gestión que él haga, no va a interesar qué tan bien se maneje dentro del Ejecutivo, sino que siempre se lo van a enrostrar. Y eso nos va a distraer. La agenda nacional no puede estar atada a estos temas. Muy bien. Doctora Nájara, muy gentil como siempre por estar con nosotros en RPP. Muy amable. No, yo te agradezco. Mira, él puede, si es su voluntad política, el día que se presente a pedir el voto de confianza ante la representación nacional, ser meridianamente claro, deslindar, llamar las cosas por su nombre. Terrorismo es terrorismo y nunca más, jamás debe volver al Perú. No se puede edulcorar estas acciones que enlutaron al país. Es una ignominia para nosotros el terrorismo. Si lo hace el señor Sergio Bellido en el Congreso de la República, se puede alzar con el voto de confianza, pero depende de él, de él. Y lamentablemente las fiestas del Bicentenario son opacadas por designaciones como esta. Buenas tardes, Carlitos. Gracias a la doctora Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros. 2 de la tarde con 54 minutos. Nos vamos con Edgardo Reto. Hay un tema que no debemos, por supuesto, dejar de lado, es la vacunación contra la COVID-19. Edgardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. En directo, así es un tema que no debemos dejar de lado. Sin embargo, hemos notado que durante hoy día la presencia de los pacientes dentro de los vacunatorios es muy poca, sobre todo en la zona de Lima Norte. Hemos hecho un recorrido, por ejemplo, en el Parque Zonal de Maitacapa, en San Martín de Porres y en el Centro Comercial Plaza Norte, donde vemos muy poca asistencia. Gracias, Abraham. 3 de la tarde. Vamos ahora a conversar con el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. ¿Cómo le va, congresista? Muy buenas tardes. Felices fiestas. Carlos, buenas tardes. De igual manera, felices fiestas. Bueno, hemos escuchado comentarios diversos sobre la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es su opinión y cuál va a ser la actitud de la bancada con respecto al otorgamiento del voto de confianza o no al gabinete ministerial? Bueno, primero que nos ha sido una sorpresa la designación del colega Guido Bellido, ¿no? No se encontraba dentro de los, digamos, voceados o mencionados ni en los sectores políticos ni por la prensa, ¿no? Que siempre está bien informada. Pero teniendo en cuenta que tiene la condición de un integrante, digamos, muy cercano a Vladimir Cerrón, ya no nos extraña esta designación. Y además eso acreditaría en nuestro concepto, Carlos, que el señor Cerrón pues ejerce una gran influencia en el gobierno del señor Castillo, contradiciendo lo que ellos han señalado, digamos, para la tribuna, de que el señor Castillo se encarga pues del gobierno y el señor Cerrón del partido. Y ahora vemos que eso no es así, ¿no? Tiene una gran decisión, una gran influencia, y eso es lo que en general nos preocupa, ¿no? A muchos peruanos. Ok, pero la objeción está también en la investigación que él tiene, me refiero a Bellido, por presunto delito de apología al terrorismo. Y la pregunta es si es conveniente desde el punto de vista político para el país en este momento tener como designado a un premier, a una persona que tenga esta investigación, porque no sé qué efecto puede tener, ¿no?, en la relación entre Ejecutivo y Legislativo. No, lógicamente es importante lo que tú señalas, ¿no? Bueno, a Guido yo no lo conocía anteriormente y hemos estado revisando algunas declaraciones en los medios de comunicación en la campaña electoral,
y nos hemos dado con la sorpresa sus declaraciones, ¿no? Sus publicaciones en redes sociales que tendrían una simpatía a las actividades terroristas, ¿no? Y lógicamente resulta políticamente inconveniente tener como primer ministro a una persona que tiene este tipo de opiniones, ¿no? Más aún de que el terrorismo es una situación que ha generado tanto daño en temas humanos y en temas económicos al país. Es un tema que no debe repetirse y sobre los cuales creo que las autoridades debemos deslindar tajantemente. ¿Y la bancada de Alianza para el Progreso le va a entregar o le va a dar la confianza al gabinete? Es un tema que tendrá que evaluarse en las próximas horas. Yo te estoy opinando de manera personal, nos vamos a reunir lógicamente con la bancada, esperaremos también en la noche la designación de los ministros, en donde esperamos lógicamente se designen personalidades y profesionales con trayectoria, gente capaz en los ministerios que se les asignen y sobre todo con experiencia, ¿no? En la gestión pública, en el manejo de los ministerios, ¿no? Porque una cosa es el discurso en la plaza pública y otra cosa evidentemente es el manejo ya del Estado, ¿no? De las cosas que tienen que ver con la vida y el futuro de los peruanos. Muy bien. Congresista Salguana, muy gentil como siempre. Muy buenas tardes. No, encantado, Carlos. Buenas tardes. Muy bien, señores. Hasta aquí llegamos nosotros con esta secuencia. Hemos tenido desde la 1 de la tarde con la juramentación simbólica del presidente de la República en la Pampa de la Quinoa, en Ayacucho. Y, por supuesto, también con la designación y la juramentación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. En esta programación especial, señores, nos despedimos, pero después de escuchar nuestros titulares, los dejamos con un programa especial sobre la salud en los 200 años de independencia de nuestro país, bajo la conducción del doctor Elmer Huerta. Y no se olvide que a las 8:30 de la noche jura el gabinete ministerial desde el Gran Teatro Nacional, transmisión, por supuesto, que tendrá RPP Noticias. Gracias, muy buenas tardes.